La gente, ¿cómo están? Arrancó el campeonato de la Copa de la Liga con la victoria de Newell's 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero con gol de Giovanni Chaverano en el minuto 49, ya finalizado el encuentro, y vamos a analizar qué fue lo que nos dejó este buen triunfo de la Lepra en lo que es el inicio de manera oficial, ya jugándose por los puntos, de la era Mauricio Larriera. Antes de empezar por lo que fue el trámite y lo estrictamente futbolístico, hay que hablar de Lobo Medina, que básicamente es un hijo de ya saben qué, porque ya desde el primer tiempo, con las acciones que intentaba generar Newell's a través de la pelota que pasaba a través de Ever Banega, de un muy buen encuentro, vimos que las situaciones y los fallos del mismo Lobo Medina eran prácticamente todo a favor de Central Córdoba. Ante cada pequeño detalle, ante que cada jugador del conjunto santiagueño que se caía al piso, que rodaba, ante cada pelota de vida siempre las cobraba todo a favor del conjunto local. Y si Newell prácticamente tenía un jugador muriéndose en la mitad del campo de juego, decía sigue, sigue, no pasaba nada. Y muchas de las acciones de peligro en ese primer tiempo a favor del conjunto local venían por falta que el propio Medina no cobraba. Loco, déjame de joder. Ya sé que Newell's y la Asociación de Árbitros tienen una relación de larga data con respecto a situaciones en que a Newell's ha sido perjudicado a través de los años, pero ya no pasaba ni media hora de que arrancó la Copa de la Liga, ya te están cagando. Es una cosa de no creer. Hay que tener más peso en AFA, porque estas situaciones, si van a ser así, van a estar repitiéndose y no va a haber buen juego que te salve si ya desde el arranque te están perjudicando. Eso por un lado. El gol anulado a Brian Aguirre, que le cobraron mano a Shore, que solo él la pudo ver. Encima el loco estaba tapado por 20 jugadores prácticamente en esa zona del campo de juego. Y después el centro de Shore, pasada la media hora de partido, que le rebota, que le pega más que nada en la mano extendida del defensor del Central Córdoba, y el árbitro dejó, siga, siga, no pasa nada. Y los del VAR prácticamente están rascándose los huevos, porque no hubo nadie que lo llamara y le dijera, vení, revisé esta acción que merece otra consideración. Imagínate cómo fue la cosa, que prácticamente no pasaba poco y nada en cuanto a situaciones de juego. Tuviste una acción de peligro de Ever Banega, que a pesar de que arrancaba la jugada de mitad de cancha a través de la pelota que recibía tanto de Velázquez como de Ian Glavinovic, uno veía que si la pelota no pasaba por él, las acciones de peligro o intenciones de generar y buscar esas situaciones no se podía concretar. Pero bueno, en esa primera mitad se veía la búsqueda y la intención de atacar hacia los costados, más que nada a través de Méndez y de el propio Angelo Martino. Se veía que la falta de profundidad, más que nada de los extremos en esa primera parte, de Shore y de Brian Aguirre, no gravitaba mucho a la hora de poder vulnerar el arco del conjunto local. Se veía las intenciones, pero no las concreciones, porque apenas el Newell quería ingresar adentro del área rival, se veía que el amontonamiento de la defensa de Central Córdoba y la falta de ideas claras a la hora de Newell dejar habilitado a un compañero que aprovechase y pasar entre líneas, perjudicaba más que nada las propias acciones del conjunto leproso. Y eso que tuvo sus situaciones. Vuelvo a repetir, la de Banega, que pasa al lado del palo. Después tuvo una jugada que armaron bien
donde Franco Díaz, una de las incorporaciones que llegó para este campeonato, metió un pase entre líneas, pasando la línea del volante central de Central Córdoba y la línea de defensores centrales, dejándolo habitado solo a Guillermo Bay, que no pudo llegar a la pelota y el arquero la agarra y terminando salvando. Una de las falencias que tuvo Newell's en el principio del juego fue la falta de un 5, alguien que asumiera la posición de ese 5 de quite, que se metían entre los centrales a la hora de defender, a la hora de recuperar, pero a través de la presión constante a la hora de evitar que el conjunto de Abel Balbo generara y pudiese jugar en el campo de Newell's, aunque sea solventaba un poco esa falencia y esa falta de 5 que se notaba claramente, porque Godoy, uno de los delanteros del conjunto de Balbo, molestaba bastante, a veces se mandaba y podía generar alguna situación de peligro, que después la terminaba rematando y mandando a cualquier lado, pero se veía que había un hueco ahí en ese sector que después en el segundo tiempo la Riera lo supo manejar y defender bien. Pero después de esas situaciones, el protagonismo que tomó Lobo Medina ante acciones que se necesitaba una segunda opinión, y francamente la prepotencia y la falta de jerarquía de un tipo que no sabe dirigir, que básicamente está puesto ahí a dedo, vimos que en la segunda mitad hubo variantes del conjunto local y Newell's sigue con los mismos 11. En el trámite de esa segunda mitad se veía que el partido entró en una meseta, porque los equipos se repartían la pelota, faltaba, ¿cómo decirlo? Faltaba un poco más de manejo, un poco más de profundidad y protagonismo de los jugadores que tenían que generar peligro por el lado de Newell's, ya sea Shore y ya sea Brian Aguirre, que empezaron a mejorar. No tanto Shore, pero así Brian Aguirre, que cuando empezó a tomar la pelota y empezó a tomar protagonismo a partir de la individualidad de la cual conocemos de Brian, vimos que Newell's se acercó más al arco rival, empezó a exigir más, pero faltaba esa estocada final, esa persona que adentro del área la agarrase y definiese para poder abrir el marcador. Y hubo ocasiones en que la constante búsqueda de Newell's por atacar y tratar de ser más vertical, con las proyecciones de ambos laterales a situación de peligro, te dejaba mal parado en una contra, pero este conjunto limitado de Abel Balbo, que de los 11 que había puesto en cancha, en principio 7 eran incorporaciones, y se veía la falta de coordinación a la hora de jugar y más que nada a la hora de poder generar peligro, porque Macaño en sí no pasó sobresaltos. Después vamos a hablar de eso, pero en la gran parte del encuentro no pasó absolutamente nada que pudiera perjudicar el arco de Newell's. Si alguna situación de peligro de Newell's que tuvo en contra, se la generó el propio Newell's. Porque hubo momentos en que parecía que no pasaba nada y después se terminaba complicando solo con una pelota que Glavinovich quiso jugar hacia atrás para el arquero, que le terminó tirando un cascote y la tuvo que hacer Macaño una pirueta que la tuvo que mandar al córner. Y por eso vuelvo a repetir, las situaciones de peligro se las generaba Newell's solo, a favor del propio Central Córdoba. Pero son cosas a corregir. Pero de lo positivo que me gustó del conjunto de la Riera fue esa insistencia de tratar de jugar con el arquero, de que tenga menos protagonismo de la pelota con los pies, porque si recordamos el año pasado era Hoyos saliendo del área jugando una especie de líbero, cuando lo que tenía que preocupar era lo que hacía con las manos. Y ahora eso no se vio en la noche de jueves,
Pero vimos un Newell's que con la intención y con la búsqueda de generar y seguir dando batalla en el frente, y a partir de las variantes, porque salió Banega que estaba cansado, se notaba la falta de ritmo, pero la riqueza técnica es lo que mantuvo en pie el juego y la sociedad colectiva que Newell le hacía falta de hace rato bastante, de hace mucho. Y así todo, después con los ingresos de Cachabue, que acomodó un poco el medio, con los ingresos de Chaverano y también del propio Colo Ramírez, que lo pudimos ver y a primeras evaluaciones que hago del jugador oriental, es que para mí ingresó bien. Hubo un momento en que cuando le llegaba la pelota quedaba muy solo, mano a mano con los centrales de Central Córdoba, y le faltaba acompañamiento en varios pasajes de esa segunda mitad cuando había ingresado. Pero tuvo buena intervención, tuvo un remate al arco con una jugada individual de Aguirre que saca 6 jugadores encima. Pero después tuvo cabezazo, tuvo pivote. Después hubo un momento en el partido cuando sale Shore y lo tiran a May a jugar por la banda derecha. Hubo momentos en que, en varios pasajes de esos minutos de partido, que vos decías cuándo va a hacer el cambio, cuándo lo va a sacar, porque estaba bastante incómodo y encima la pelota le llegaba bien porque nadie lo marcaba, pero se tardaba mucho en acomodar para su pierna más hábil por cuestiones de la posición en la que le tocó jugar en esos instantes, y eso fue prácticamente uno de los pocos errores que hubo en el armado de la Riera en esos 90 minutos. Pero acá viene la jugada principal, que fue la jugada del gol, en donde Ian Glavinovich, una de las figuras del encuentro, agarra la lanza, se pasa prácticamente toda la mitad de la cancha, llevando y trasladando la pelota con los pies, se la deja al Colo Ramírez, que pivotea muy bien, lo que uno exige de un 9, lo deja habilitado otra vez a Glavinovich, que se mete adentro del área, que es vivo, levanta la vista, lo ve ingresar a Chaverano solo adentro del área, pone la pelota en el medio y lo único que tiene que hacer el juvenil de Proso es tocarla, mandarla a guardar y poner el 1-0 para la algarabía de un resultado que se venía buscando, porque más allá de los algunos errores y otras cosas que vale la pena señalar, Newell fue superior a Central Córdoba y merecía la victoria. Y prácticamente cuando después sacan del círculo central, uno esperaba que el árbitro pitase y terminase el partido. No, dejó seguir jugando. Harrison Mancilla se arma, o quien carajo sea, se manda a una individualidad, remata al arco, la única jugada de peligro de verdad de Central Córdoba. Termina rebotando, desviando un poco Macaño, le rebota, le pega a la espalda, se desvía, aparece, creo que Godoy nuevamente para definir, prácticamente estaba vencido el propio Macaño, se tira, saca un manotazo y la termina salvando y cerrando lo que había sido una catástrofe. Después de todo lo que hiciste durante los 90 minutos para que te lo empaten así, por un árbitro que lo tenía que haber terminado y dejó seguir jugando, pero es justificada y muy buena la victoria de Newell's, que ahora tiene que volver a viajar, otro viaje de visitante, para jugar con Lanús en la Fortaleza. Yo por mi parte me despido y nos estaremos viendo ahora sí en el próximo encuentro.